No fue lo mismo sin ustedes. Leí los capítulos semana a semana, pero para poder hacer este video tuve que leerlos de nuevo porque resulta que había retenido tan solo una mínima parte en comparación a cuando los leemos, resumimos y analizamos juntos. Los extrañé, pero ya estoy de vuelta y con el ánimo restaurado. Interrupción, que justo ayer que había grabado esto me fui a trabajar después y cuando volví a la casa para editar, ¡záscatelas! Que el carro se desliza en una curva, día nevado, hielo negro en el piso y en la mera llanta trasera choqué contra la banqueta. La llanta del carro quedó completamente chueca y nos las pasamos toda la noche con grúas, con mecánicos y un estrés horrible, y ahora sin carro. Gracias a Angelique, la manager del Mariachi Sin Frontera, y a Aldo, su esposo, porque por suerte el accidente me pasó muy cerquita de su casa, por lo que pude llegar ahí con ellos para pedir ayuda. Pero ni así se me van a quitar las ganas de regresar, a seguir retumbando al ritmo de los tambores de la libertad. No, ya en serio, gracias por esperarme todo este tiempo. Advertencia, este será un resumen de 4 capítulos en un solo video. No es el formato ordinario, por lo que el estilo de este video va a ser un poco diferente a lo que están acostumbrados. Después de todo, yo también me estoy tratando de acordar de la línea de eventos, pero en cuanto nos pongamos al corriente, volveremos a esas narraciones detalladas capítulo por capítulo. A ver si la Nordiflota de coloristas no se enoja conmigo por usar solo algunos de los paneles de cada capítulo que colorearon con mucho esfuerzo. Los quiero mucho. ¡Comencemos! En la tierra de los gigantes, después de haber salido del país de los juguetes, Luffy sintió una presencia en el bosque. ¿Maligna? No podemos decirlo todavía, pero el hombre encadenado y con los ojos vendados es nada menos que Loki. Ya lo sabíamos. Como también sabíamos que le gusta autoproclamarse como el dios del sol. Lo que no sabíamos es que fue apenas hace 6 años que alguien lo había capturado y encadenado de esa manera en el bosque frío de Elbaf, que es como un tipo de prisión. Pero como Loki es el príncipe del engaño, pues mañosamente le hizo una propuesta indecorosa a Luffy, que si lo liberaba, él se iba a encargar de matar a cualquier pirata o a banda que Luffy quisiera, bla bla bla. Miren la cara seria de Luffy nada más escuchándolo. Y que si se atrevía a traicionarlo, que nomás mirara todas las bestias con las que vivía allí, que ellos se iban a encargar Pero en eso llegaron súbditos enmascarados de Loki pidiéndole perdón por haberse desmayado, que simplemente no habían contado con la presencia del pelirrojo Shanks. ¿Shanks? Volteaba Luffy sorprendido, resultando que las bestias monstruosas ni un segundo habían durado para someterse a Luffy, todas ya domesticadas. Así Luffy, entusiasmado, le preguntaba a Loki que si de verdad estaban hablando del mismo Shanks. Pero Loki, que al parecer tiene pleito con Shanks, pues resulta que fue él quien lo sometió. Abriendo la bocota suya, le respondió a Luffy que si se trataba de ese cobarde que se hace llamar pirata, que sí, que entonces estaban hablando del mismo. ¡Madre santa! No terminó de decir su nombre cuando Luffy, cambiando drásticamente su actitud, ya le había soltado tremendo elefantagonazo, transformándose en su forma Nika para seguirle dando. Pero como Loki no es imbécil, rápido sintió la verdadera furia de Luffy y aplicó su plan de emergencia. Que lo esperara, que tan solo estaba bromeando, y por supuesto Luffy le creyó. Pero cambiamos de frente para ver cómo los sombreros de paja veían al otro dios del sol, pero ahora sin la máscara, siendo perseguido en el puente colgante. Y también en el reino de los muertos de Elbaf veíamos a nada menos que el capitán de los nuevos piratas gigantes y comandante de la gran flota de los sombreros de paja, Harudin, con su carpintero Stansen, justo cazando para el gran banquete, felices de que van a volver a ver a Luffy. Y en el otro frente, a las afueras de Elbaf, el resto de los sombreros de paja, Robin con su nuevo viejo corte de cabello, qué nostalgia, qué recuerdos, preparándose para el reencuentro esperado por todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Jaguar D. Saul ha caído? Saúl está muerto. 1132, porque así nos dejaron con la garganta en los ojos, pues el 1132 empezaba con el pequeño gigante Colón, gritándoles desde el bar, desde la costa al barco de los capitanes Dorry y Broggy. El niño entusiasmado le explicaba a la mujer del bar quién era Luffy sombrero de paja y por qué ese humano era tan importante. Todas palabras que Shanks le había enseñado en su momento, pues fue el mismo Shanks quien le platicó a Colón las aventuras de Luffy para empezar, que recordara ese nombre. Así Harudin también veía al gran barco de los gigantes casi llegar a la costa y sorpresa, una sorpresa nórdica. ¡Qué belleza!
Un arco iris en el cielo de Elbaf. Bifrost, por supuesto. El puente que conecta a Midgard, el país de los hombres, con Asgard, el país de los dioses. Resultando que este particular arco iris había sido dibujado. Que en Elbaf tienen estas piedras solares con las que simplemente pueden dibujar caminos de arco iris. ¿Qué? Pero eso no tiene sentido. Un arco iris es el reflejo de la luz, decía Frankie tratando de razonar. Los arcoíris son para ser cruzados, respondían en coro Dorri y Broggy, viendo este panel hermoso en la isla de los gigantes, Elbaf. Mientras tanto, en el otro puente que conecta el inframundo con el reino del sol, este sí de madera, veíamos la continuación de la persecución de Road. Gerd derritiéndose de la ternura con Luffy en sus manos, pero Luffy estaba enojado porque Goldberg estaba secuestrando al Tao Sansón y no, solo estamos aquí para ayudar, respondía Goldberg, y ya aclarados los malentendidos, Luffy se apaciguaba un poco, pero de repente Goldberg le preguntó que qué estaba haciendo allá abajo en el inframundo, que si se había caído o una cosa así. Luffy, incapaz de mentir, sudando la gota gorda, desviaba la mirada porque Loki le había pedido que mantuviera en secreto su trato con él. Luego veíamos a Rod pervertido tratando de volver a capturar a Nami y a compañía para ver cómo Goldberg y Gerd le daban su merecido. Luffy reencontrándose con sus amigos, todos felices, todos contentos, apresurándose a conocer la ciudad de los gigantes. ¡Corre, Usopp! Y ahora sí, bienvenidos a Elbaf, el país de la guerra, el honor, donde el horizonte se extiende hasta cuán lejos puedes ver, una tierra tan enorme que deja atónitos a los visitantes, un país indescriptible con palabras, un reino inmenso. Y así veíamos las reacciones que valieron la pena los años de espera. Nostalgia, melancolía pura. Luffy, Usopp, Robin, Chopper, Frankie, Zoro, Bonnie, Jinbe, Nami, Brook, Lily y Sanji. Esto es Elbaf, el país de los gigantes, decía una bitácora ancestral. Desde el más grandioso árbol hasta la más gentil flor, toda forma de vida en este país es tan inmensa que le roba a uno el aliento. Para aquellos valientes que buscan aventuras, es una pena no detenerse en Elbaf. Pero una cosa sí hay que decir, que no bajen la guardia, que tuvieran este consejo presente en sus cabezas, porque si tan solo pudiera escribir una cosa sobre esta gran nación sería: no se queden por mucho tiempo aquí. Louis Arnott, explorador. 1133, ¿pero qué? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando aquí? Nos preguntábamos todos. Ira, mejor cállate, nos decía Oda con el inicio del siguiente capítulo y su vieja confiable. Flashback de hace 22 años. Recordando la tragedia de Ohara, veíamos a un marín revelarnos que vivía traumado por lo que había presenciado en Ohara. Todos esos civiles muertos, incluso los que estaban evacuando la isla, y pensar que tan solo una niña de 8 años fue capaz de hundir esos barcos matando a todas esas personas, decía el marín. Y esta es otra piedra más a la mentira del gobierno llamando a Robin la niña demonio. Y así fue como los rumores sobre ella se empezaron a esparcir por el mundo, que tenía los ojos fríos de una asesina, un intelecto superior pero nada de empatía. Miren esa recompensa, disparen a matar, decían todos. Ah, no se acerquen a esa niña, tiene poderes misteriosos. Una madre gritando con su bebé en los brazos que no podía dormir si sabía que ese demonio respiraba su mismo aire. Ojalá que se muera, gritaban todos en coro. Es una enemiga del mundo. Y este, señoras y señores, es el pasado trágico de Robin, contemplando el suicidio al borde de un precipicio a sus 8 añitos. Un panel desgarrador. ¡Vive Robin! Veíamos el recuerdo de Olivia, su mamá. No puede ser. No importa cuántas veces nos pongan esto, siempre pega igual. ¡Vive Robin! Otra vez, pero ahora lo decía Saúl, despidiéndose, que viviera porque un día iba a encontrar amigos, que cuando estuviera asustada recordara lo que le había enseñado, que riera. Ríe ante la adversidad, Robin.
Y volvemos al presente para ver a los sombreros de paja desembarcando, todos reuniéndose en el pueblo, alistándose para la gran fiesta, el gran banquete de bienvenida. Pero Robin, hablándole a Luffy en privado, le decía que primero ella tenía que ir a saludar a alguien, que no se preocupara sabiendo lo mucho que Luffy quería festejar, que ella podía ir sola. De ninguna manera, Robin, suspendan la fiesta. No hay manera de que Luffy no fuera a saludar también a quien cuidó también de Robin en el pasado. Así pasábamos a ver la biblioteca de Elbaf, un edificio bellísimo rodeado por las ramas de un árbol y con cascadas cayendo para formar un lago alrededor. Usopp se sorprendía de que incluso los guerreros gigantes, así de salvajes como eran, se preocupasen por estudiar, como Saúl, por ejemplo, que era el profesor de historia. Y así Luffy rápido se adelantaba a ir a saludarlo para llevárselo con ellos rápido al bar y empezar el banquete de una buena vez. Pero Nami lo detenía, pues este era el momento de Robin. Pero una vez más la voz de emergencia volvía a gritar desesperada: esto es malo, muy malo. Saúl ha caído. Saúl está muerto. ¿Qué? Reaccionaban todos los sombreros de paja mientras que la mano apuntaba a la costa para ver el cuerpo inerte de Saúl boca abajo. Luego escuchar a Robin sonreír, diciéndole a Saúl que no estuviera jugando, y así, sin ninguna duda, Robin les decía a sus amigos que no se preocuparan, que si Saúl no venía a saludarla, ella misma iba a ir hacia él. Y cuando ya estaba muy cerca, ¡buh! Viendo cómo Robin ni hoy, ni hace 22 años se espantaba con esa broma. Saúl sonriendo le pedía que por favor lo perdonara, que sabía que ya no era una niña de 8 años, pero que esta era su única forma de romper el hielo. ¡Qué hermoso! ¡Qué buen detalle! Porque todos nos acordamos de su primer encuentro en las costas de Ohara. Así Saúl y Robin se ponían a platicar. Saúl le decía que había crecido para parecerse mucho a su mamá Olivia y que si había escuchado la transmisión de Vegapunk, que las voces y las voluntades de los eruditos y la gente de Ohara habían sido pasadas a la siguiente generación, que aún vivían, que estaba seguro que tantos sacrificios iban a valer la pena al final. Robin les tocaba las cicatrices en la cara preguntándole que si aún le dolían. Saúl explicaba cómo había sobrevivido el incidente, que el hielo en el que lo había convertido a Aokiji seguro se derritió con las llamas de Ohara, lo que hizo que se deslizara hasta el mar, que cuando despertó se estaba ahogando pero logró salir, que no pasó mucho tiempo cuando empezó a escuchar que ella también había sobrevivido, pero que la gente estaban empezando a decir cosas horribles sobre ella. Robin de inmediato lo detenía diciéndole que no se enfocaran en lo negativo, preguntándole que si no la iba a felicitar mejor por seguir con vida. Por supuesto, abrazándola con fuerza, Saúl le decía que era solo una niña contra todo el mundo, que había hecho muy bien sobreviviendo 22 largos años. Gracias por ser tan fuerte, Robin, que estaba feliz de poder verla otra vez. Luffy y compañía a la distancia, viendo este hermoso reencuentro. Robin abrazando a Saúl, sonriendo, recordando los días oscuros de su niñez, de su pasado, y finalmente soltando el llanto. Te extrañé mucho, Saúl, y yo a ti, Robin. Sí. Ah, no puede ser otra vez, maldita sea. Qué hermoso que es One Piece. Cómo extrañaba esto, chingada madre. Leyendo los capítulos solo sin ustedes no fue lo mismo, nakamas. Ese es el significado de One Piece, de la nakamadería. Para eso estamos, para reír, para aventuras, para pelear y llorar juntos. Así como los sombreros de paja que allí al lado de la costa, soltando las lágrimas a llanto abierto, se volteaban y se tapaban la boca para no interrumpir el bello momento entre Robin y Saúl. Pero Luffy sonriendo, esa sonrisa tan característica de él, ¿cómo no puede estar llorando al ver esto? Pues porque Luffy está en otro plano, él vive en otra realidad. Esa sonrisa es de orgullo, un orgullo de saber que sus nakamas son lo más valioso del mundo. 1134. En el siguiente capítulo, Luffy caminaba hasta donde estaba Saúl y abriendo la palma de su mano derecha para mostrársela al gigante le decía: viejo Saúl, escuché que en el pasado le ayudaste a uno de mis vástagos, por eso estoy en deuda contigo. Yo soy. ¿Quién demonios te enseñó esa rutina, Luffy?, le preguntaban todos. Nadie le respondía a él. Y lo que me quedo pensando ahora que lo estoy diciendo es un momento de revelación, Estaba a punto de decir que a Luffy estos manerismos, así como de pirata seguro,
seguro se los enseñó Shanks o alguien por el estilo. Pero Luffy no miente y él dijo que nadie le enseñó. Es que Luffy actúa como si fuera un pirata ancestral. Luffy es atemporal. Él es de hace siglos, pero también de hoy y del futuro. Como les digo, está en otro plano. Pero volvamos. Robin enseguida se lo presenta a Saúl, a lo que este le dice que claro que lo conoce, pues el muchacho es mundialmente famoso. Y Saúl, viendo al resto de los sombreros de paja, le decía a Robin que finalmente lo había logrado, que los había encontrado, sí. Amigos de verdad dispuestos a aceptar y a proteger a alguien como yo. Saúl entonces, después de presentarles a su asistente Angie, les revelaba que antes él era un marín. Luego Lily se le paraba enfrente con sus botas voladoras para preguntarle que si la reconocía, revelando que se trataba de Vegapunk, pidiéndole a Frankie un contenedor metálico grande que se le encargó que subiera al barco cuando estaban en Egghead. Lilith les revela a todos que lo que hay dentro de la caja es otro clon de Vegapunk, que esa técnica de clonarse también la utilizó hace 20 años para visitar Elbaf, que como él físicamente no tenía el tiempo de salir del laboratorio, era un recurso perfecto. Saúl agregaba que también era una forma ideal para engañar al gobierno, haciéndole creer que Stella nunca salía del laboratorio. Lilith entonces les decía su intención de construir un nuevo laboratorio ahora aquí en Elbaf. Así Angie, la asistente de Saúl, les empezaba a dar un tour por la biblioteca de Elbaf, pero luego veíamos que estaba rodeada por unos niños entusiasmados por salir a jugar, pues estos se habían estado escondiendo mientras que ella y Saúl actuaban el reencuentro con Robin. Y así cada quien a sus planes, unos a la biblioteca, otros al área de juegos, unos niños gigantes persiguiendo a Luffy, Usopp y a Zoro intentando jugar a los prisioneros con ellos, unas niñas gritándoles que no fueran maleducados, que no tenían permitido dañar a los bonitos y delicados humanos. Perdón, gritaban los niños. Y ya no les digan chaparritos, continuaban las niñas, mientras que Luffy y Usopp, saltando los ojos, no podían creer lo patético y tristemente educados que era la nueva generación de Elbafians. ¿Qué, estos mocosos no son el futuro de Elbaf?, preguntaba Zoro. No, señor, no podemos decir esas palabrotas, decía un botijón. ¿Qué acaso ustedes, niños, no deberían ser salvajes guerreros dispuestos a quemar hasta el mar? ¿Guerreros?, respondían asustados los niños. No, eso es muy peligroso. Además, muévanse de allí, que están parados sobre la señorita Ripley. Sí, la gigante, despertando de su siesta, repetía todos esos adjetivos: salvajes, guerreros, groseros, violentos. Todas esas son reliquias de una era ya lejana. Bienvenidos a Elbaf, sombreros de paja, y disculpen a nuestros mocosos escuincles. Ups, no sean mal hablados como yo, niños, les decía Ripley, y alzando a Usopp y a Luffy, Ripley recitaba la frase del respetado rey Harold de Elbaf: al convivir con otros países, busquen la negociación, no la guerra. Angie entonces agregaba que el rey Harold era un rey revolucionario que buscaba transformar el país, pero que lamentablemente había sido asesinado por su propio hijo antes de cumplir este sueño, y que naturalmente el país se negaba a reconocer a ese hijo asesino como el nuevo soberano, por lo que actualmente Elbaf se encontraba sin rey. Y así continuábamos viendo cómo los niños gigantes estaban a punto de iniciar con sus clases de hoy, mientras que Ripley, con Luffy en la mano, le comentaba que porque ya no estaba transformado en ese guerrero blanco que vio antes, que tenía muchísimas ganas de verlo así, pero en persona. Luffy, con una sonrisa, le respondía que así era como lucía cuando se sentía lo más libre. Y coincidencia, porque el guerrero legendario de Elbaf se parece mucho a esta forma, pues esta similitud era lo que le había hecho al corazón de Ripley latir más rápido de la emoción, porque después de todo, ella era parte de la última generación de guerreros gigantes. A continuación veíamos a Saúl por fin mostrar el interior de la biblioteca a Robin y a compañía, explicándole la historia de cómo los libros de Ohara sobrevivieron, cómo Harudin y los demás ayudaron a sacarlos del lago donde los eruditos los habían arrojado para salvarlos del fuego. Robin iba caminando abrazando un libro y por eso Saúl le advertía que tuviera cuidado cuando entrara a la biblioteca, porque instantáneo, tenemos a Robin en el suelo vencida por el peso, veíamos cómo el libro había aumentado su tamaño a escala gigante. Don, esta es la magia de la biblioteca Búho, en donde absolutamente todos los libros de la biblioteca de Ohara están intactos aquí, gigantificados gracias al poder de ese mítico búho. Y mientras tanto, en el mundo de los muertos,
Loki, aún encadenado, estaba hablando con alguien por Denden Mushi, una llamada que recibió de una persona que le preguntaba si estaba libre para hablar de algo muy serio. Tiempo es todo lo que tengo, le respondía Loki, reconociendo el tono de la conversación, comentándole que entonces ese momento de verdadero terror que le había mencionado en el pasado, que si todavía era eso lo que lo motivaba. Sí, respondía la voz, cada vez que lo recuerdo no puedo más que temblar. Lo mismo yo, agregaba Loki apretando los dientes, revelándonos enseguida que estos dos han sido amigos durante muchos años, pero que aún así nunca se han conocido en persona, cara a cara. Pero que si él hubiera estado en sus zapatos en esa situación, le decía Loki, él hubiera convertido el lugar en cenizas, matando a cada uno de esos miserables. No, Loki, respondía la voz, no era necesario ir tan lejos. Loki enseguida nos revelaba una pista sobre este individuo, diciendo que él siempre había sido muy ingenuo, llamándolo Mosa. Este término, que en japonés significa algo que está desordenado, revuelto, parece ser que no más que una característica física del personaje con quien está hablando. Tal vez así le puso de apodo Loki, pero que Mosa es una característica física queda claro por el mismísimo Denden Mushi con el que está hablando, con cabello largo y desordenado. Ese diseño ya lo hemos visto antes en algún lugar. Bueno, volvamos a la conversación. Que él siempre había sido muy ingenuo, le decía Loki, que lo que había que hacer con el enemigo era aplastarlo sin misericordia, a lo que Mosa, por ahora así lo llamaremos, mucho más compuesto y calmado que Loki, le agradecía por su consejo, que él sabía que debajo de esa pinta de salvaje había un corazón noble también, y que sobre todo esto lo había notado más y más recientemente. Loki, todo alterado, por supuesto que no se tomaba nada bien este cumplido, gritándole a Mosa que qué maldita impotencia, que no podía esperar a quitarse estas sucias cadenas. Pero de repente, cuando todos en el centro de Elbaf estaban preparados para festejar, en la villa oeste, un rayo negro caía sobre el castillo. ¡Dodón! Dos encapuchados con túnicas negras, el símbolo del demonio, el mismo círculo satánico teletransportador del Gorosei y la estrella negra de los 5 picos. Y finalmente, la cara de este hombre, otra vez el mismo perfil, ocultándonos el lado de la cicatriz. Sabemos que no es él, pero esta es la misma cara que Shanks. ¿Quiénes son estos mercenarios? Fin del primer conglomerado de resúmenes. Nos vemos muy pronto para la parte 2. Los extrañé. Pongámonos al corriente. Todo con medida.